Bienvenidos a otra clase de álgebra y geometría analítica. Hoy vamos a ver la clase de rectas. En la clase de hoy vamos a ver las generalidades de las rectas, la ecuación vectorial de la línea recta, la ecuación vectorial de la recta que contiene dos puntos dados, los ángulos de dos rectas, condiciones de perpendicularidad y paralelismo entre dos rectas y la forma normal de la ecuación de la línea recta. Pero para empezar tenemos que hablar sobre ciertas generalidades. Como que la geometría analítica es la parte de la matemática que tiene por objetivo el estudio y análisis de los lugares geométricos en base a la deducción de ecuaciones y construcción de gráficas. Entonces, el lugar geométrico recibe este nombre toda figura cuyos puntos cumplen con dos condiciones. La primera condición es que todo punto de la figura goza de una propiedad determinada. Y luego, todo punto que goza de esa propiedad pertenece a la figura. Entonces, vemos que la geometría analítica cumple con dos objetivos fundamentales. El primero es, dado un lugar geométrico o condición que deben cumplir los puntos del mismo, determinan su ecuación. Y la segunda es, dado una ecuación, construir la gráfica correspondiente. Podemos decir que la línea recta es el lugar geométrico de todos los puntos, tales que, pasando por uno de coordenadas conocidas, se encuentran sobre la misma dirección dada por un vector también conocido. Ahora vamos a desarrollar la ecuación vectorial de la línea recta. Y para ello vamos a necesitar un punto particular P1 y una dirección determinada por el vector A. Ahora hay que tener en cuenta que una ecuación es toda expresión matemática representativa de los infinitos puntos de un lugar geométrico determinado. Con lo cual vamos a tener que definir otro P genérico, P con componentes X e Y. Entonces, la expresión vectorial la podemos hacer como el vector OP es igual al vector OP1 más el vector P1P, que es lo mismo que el vector OP es igual al vector OP1 más lambda por el vector A. Ahora, el vector OP es igual a X por el versor Y más Y por el versor J. El vector OP1 es igual a X1 por el versor Y más Y sub 1 por el versor J. Y lambda por el vector A nos queda como lambda, y abrimos paréntesis, A sub 1 por el versor Y más A sub 2 por el versor J y cerramos paréntesis. Con lo cual, reemplazando en la fórmula de la ecuación vectorial paramétrica de la línea recta, nos va a quedar X por el versor Y más Y por el versor J igual a X1 por el versor Y más Y sub 1 por el versor J más lambda por A1 por el versor Y más lambda por A sub 2 por el versor J. Y esta es la ecuación cartesiana paramétrica de la línea recta. Ahora, si ustedes ven, podemos separar estas ecuaciones en dos. Por un lado, X y por el otro lado, Y. Con lo cual tenemos que X es igual a X1 más lambda por A sub 1. Y la otra ecuación es Y es igual a Y sub 1 más lambda por A sub 2, que son las ecuaciones paramétricas de la línea recta. Ahora podemos observar que en ambas ecuaciones hay un elemento que es factor común a las dos, que es lambda, con lo cual vamos a despejar todos los elementos en función de lambda. Y nos va a quedar como x menos x1 sobre a sub 1 igual a lambda, y la otra ecuación y menos y sub 1 sobre a sub 2 igual a lambda. Con lo cual podemos igualar estas dos ecuaciones y nos va a quedar x menos x1 sobre a sub 1 igual a y menos y sub 1 sobre a sub 2, y estas son las ecuaciones simétricas. Ahora a estas ecuaciones simétricas vamos a ir trabajándolas. Vamos a multiplicar a ambos miembros por a sub 2. Con lo que nos va a quedar y menos y sub 1 igual a sub 2 sobre a sub 1 por paréntesis x menos x1, cerramos el paréntesis. Ahora, este a sub 2 sobre a sub 1
es lo mismo que hacer el seno de alfa sobre el coseno de alfa, que es lo mismo que la tangente. Con lo cual, a sub 2 sobre a sub 1 lo vamos a denominar m y es la pendiente de la recta. Si despejamos y sub 1, nos va a quedar como m por x menos m por x1 más y sub 1. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es m por x1 más y sub 1 igual a b, con lo que nos va a quedar la ecuación de la recta como y es igual a mx más b, que es la ecuación explícita de la recta. Esta ecuación la podemos seguir trabajando. Vamos a igualar todo un miembro igual a 0. Con lo que nos va a quedar la ecuación 0 es igual a menos m por x más y menos b. Ahora, si nosotros multiplicamos a toda esta ecuación por un elemento b mayúscula, lo que podemos hacer es menos b mayúscula por m lo vamos a denominar a. Menos b mayúscula por b minúscula va a ser igual a c. Con lo que nos va a quedar que 0 es igual a por x más b por y más c, que es la ecuación general de la recta o ecuación implícita de la recta. De esta ecuación podemos sacar algunas conclusiones. Como por ejemplo, si a es igual a 0 y b distinto de 0 y c distinto de 0, nos va a quedar la ecuación como b por y más c igual a 0. Con lo que y es una constante y esa constante va a ser denominada menos c sobre b, que representa la ecuación de una recta paralela al eje x ubicada a una distancia constante menos c sobre b igual a b, o sea, es la ordenada de origen. Después, si b es igual a 0 y a y c son distintos de 0, nos va a quedar como ax más c es igual a 0, en donde x va a ser constante y va a ser igual a menos c sobre a. Y esta es una ecuación de la recta paralela al eje y ubicada a una distancia constante de dicho eje que va a ser igual a menos c sobre a, o sea, la abscisa de origen. Ahora, si c es igual a 0 y a y b son distintos de 0, nos va a quedar una ecuación como ax más bi es igual a 0, que es la ecuación de la recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas. Y esto lo vamos a comprobar haciendo x igual a 0, y igual a 0, entonces 0 igual a 0. Ahora, si a es igual a 0 y c es igual a 0 y b distinto de 0, b por y va a ser igual a 0. Como b es distinto de 0, debe ser y igual a 0. Entonces resulta la ecuación del eje x. Ahora, si b es igual a 0 y c es igual a 0, con a distinto de 0, me va a quedar como a por x igual a 0. En donde a tiene que ser distinto de 0, entonces x tiene que ser 0. Y el resultado nos da la ecuación del eje y. Ahora, si a, b y c son distintos de 0, su representación gráfica resulta ser una recta que no pasa por el origen y que no es paralela a ningún eje coordenado. Ahora, esta ecuación que habíamos visto, la general o implícita, la vamos a seguir desarrollando. Si toda esta ecuación la dividimos por menos c, o mejor, si ambos miembros los dividimos por menos c, nos va a quedar como a dividido menos c por x más b dividido menos c por y más c dividido menos c igual a 0. Con lo que nos va a quedar que x sobre menos c sobre a más y sobre menos c sobre b menos 1 igual a 0. Ahora podemos reemplazar los valores de menos c sobre a igual a minúscula y menos c sobre b igual a b minúscula. Con lo que la ecuación nos va a quedar x sobre a más y sobre b va a ser igual a 1. Y esta es la ecuación segmentaria de la recta. Ahora vamos a ver la ecuación vectorial de la línea recta que contiene dos puntos dados.
Para eso necesitamos dos puntos, P sub 1 con sus componentes x1 y sub 1 y P sub 2 con sus componentes x2 y sub 2. Y vamos a considerar un punto genérico representativo de cualquier punto de la recta que forman dichos puntos. Con lo cual la ecuación vectorial cartesiana nos va a quedar como el vector OP es igual a la suma del vector OP sub 1 más lambda por el vector P sub 1, P sub 2. Ahora, estos tres elementos de esta ecuación tienen sus componentes tanto en X como en Y. Con lo cual, el vector OP es igual a X por el versor Y más Y por el versor J. El vector OP1 es igual a X1 por el versor Y más Y sub 1 por el versor J. Y lambda por el vector P sub 1, P sub 2 es igual a lambda por, abrimos corchete, ahí abrimos paréntesis, X sub 2 menos X sub 1 por el versor Y más, abrimos paréntesis, Y sub 2 menos Y sub 1 por el versor J. Y ahí cerramos el corchete. Con lo cual, si lo reemplazamos en la expresión anterior, nos va a quedar que X por el versor Y más Y por el versor J es igual a la sumatoria de X1 por el versor Y más Y1 por el versor J más lambda por, abrimos corchetes y abrimos ahora de nuevo paréntesis, X sub 2 menos X sub 1, todo eso por el versor Y, más, abrimos paréntesis, Y sub 2 menos Y sub 1, cerramos paréntesis por el versor J y cerramos el corchete. Lo que podemos hacer, al igual que en el otro desarrollo, es podemos separar las componentes en los distintos parámetros. Entonces, podemos tener X es igual a X sub 1 más lambda por, y abrimos paréntesis, X sub 2 menos X sub 1. Y la otra ecuación va a ser Y igual a Y sub 1 más lambda, y abrimos paréntesis, Y sub 2 menos Y sub 1. Y estas son las ecuaciones cartesianas paramétricas de la línea recta que contiene dos puntos dados en el espacio de dos dimensiones en este caso. Al igual que en el desarrollo anterior, lo que podemos hacer ahora es despejar lambda de ambas ecuaciones y luego igualar. Con lo que nos va a quedar x menos x1, todo eso sobre x2 menos x1, igual a lambda, que va a ser igual a y menos y sub 1 sobre y sub 2 menos y sub 1. Entonces, esta expresión es la ecuación simétrica de la línea recta por dos puntos en un espacio bidimensional. Ahora, si a ambos miembros le multiplicamos y sub 2 menos y sub 1, nos va a quedar la ecuación de la siguiente fórmula. Lo que denota que m, o sea la pendiente, va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 sobre x sub 1. Entonces, la pendiente va a ser igual a la variación de y sobre la variación de x. Ahora, podríamos multiplicar ambos miembros por x sub 2 menos x sub 1 y multiplicar también ambos miembros por y sub 2 menos y sub 1. Y nos va a quedar la siguiente ecuación. X sub 1 por y sub 2 menos x sub 2 por y sub 1 menos y sub 2 por x más x sub 2 por y más y sub 1 por x menos x sub 1 por y, lo que va a ser igual a 0. Esta forma, si ustedes la ven bien, es la forma de determinantes, con lo cual también podemos escribir esta fórmula mediante un determinante. Y vamos a hacer una matriz en donde en la primera fila vamos a poner x y 1, en la segunda fila vamos a poner x sub 1 y sub 1, 1, y en la tercera fila vamos a poner x sub 2 y sub 2, 1. Todo eso igual a 0. Y bueno, y de la misma forma vamos a poder llegar a lo que es la ecuación general o implícita de la recta, que es ax más bi más c igual a 0, en donde lo que vamos a hacer es ax1 más bi1 más c igual a 0 y ax2 más bi2 más c igual a 0. Ahora vamos a ver cómo vamos a obtener el ángulo entre dos rectas. Entonces imaginemos
una recta R1 o un vector R1 y un vector R2 en un sistema de coordenadas X, Y con centro 0 y el ángulo que forman estas dos rectas es alfa. Para calcular el ángulo entre dichos vectores o entre dichas rectas, vamos a utilizar la definición del producto punto, en donde el vector o la recta R1, producto punto de la R2, va a ser igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que está comprendido entre dichos vectores. Entonces, si despejamos el ángulo, nos va a quedar que el coseno de alfa va a ser igual al producto punto del vector 1 por el vector 2 sobre el módulo del vector 1 por el módulo del vector 2. O sea que el coseno de alfa va a ser igual a la multiplicación de los elementos homólogos, o sea, a sub 1 por a sub 2 más b sub 1 por b sub 2, sobre la multiplicación de los módulos de dichos vectores. Otra forma de calcular el ángulo alfa es mediante la diferencia de los ángulos que cada una de las rectas forma con el eje positivo de las X. Entonces, por trigonometría nos va a quedar que la tangente de alfa, que es el ángulo entre los dos vectores, va a ser igual a la tangente de la resta del ángulo del segundo vector menos del ángulo del primer vector. Que esto va a ser igual a la tangente del ángulo del segundo vector menos la tangente del ángulo del primer vector sobre 1 más la tangente del primer vector por la tangente del segundo vector. Haciendo un desarrollo nos va a quedar que el ángulo alfa va a ser igual al arco tangente de la pendiente del ángulo 2 menos la pendiente del ángulo 1 sobre 1 más la pendiente del ángulo 1 por la pendiente del ángulo 2. Lo que nos había dicho que el tangente de a sub 2 es la pendiente del ángulo 2 y la tangente del ángulo 1 es la pendiente del ángulo 1. De la misma forma que hemos desarrollado la forma para sacar el ángulo entre dos vectores o entre dos rectas, vamos a utilizar la misma fórmula para ver si dos vectores son perpendiculares o no. Entonces, por producto punto, sabíamos que dos vectores son perpendiculares si el producto punto entre ellos es igual a 0. O sea que el ángulo entre dos rectas va a ser igual a 90 grados cuando el producto punto de estas dos rectas sea igual a 0. Y podemos hacer que el vector 1 es perpendicular al vector 2, con lo cual alfa tiene que ser igual a 90 grados. Entonces la cotangente de 90 tiene que ser igual a 0, con lo cual 1 más la pendiente del primero por la siguiente pendiente del segundo sobre la pendiente del primero menos la pendiente del segundo tiene que ser igual a 0. Y para que eso sea 0, 1 más la pendiente del primero por la pendiente del segundo tiene que ser igual a 0. Con lo cual la pendiente del primero tiene que ser inversa y negativa a la pendiente del segundo. Ahora, dos rectas son paralelas si puedo obtener cualquiera de los vectores de dirección de uno en función de un escalar del otro. O sea, que los vectores dirección sean proporcionales. A sub 1i más A sub 2j es igual a k por B sub 1i más B sub 2j. Con lo que A sub 1 es igual a k por B1 y A sub 2 es igual a k por B2. Con lo que podemos hacer que A sub 2 sobre A sub 1 es igual a A sub 2 sobre B sub 2. Ahora vamos a ver la forma normal de la ecuación de la línea recta en R2. Para lo que necesitamos considerar una recta determinada por un punto P sub 1 con componentes x1 y x2 y la dirección normal dada por dicho vector. Este vector va a formar un ángulo omega con el semieje positivo de las abscisas, o sea, el eje x. Y el punto P sub 1 con el punto genérico P conforman el vector P sub 1P, perpendicular al vector normal.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y decir, bueno, vamos a hacer el producto punto entre este vector normal y el vector P sub 1P. Lo que nos queda que el vector normal es A por el versor I más B por el versor J, y el vector P sub 1P es igual a X menos X1 por el versor I más I menos I1 por el versor J. Si hacemos el producto punto, nos va a quedar la multiplicación de los componentes homólogos, con lo cual eso va a dar como resultado A por, abrimos paréntesis, X menos X1 más B por, abrimos paréntesis, I menos I sub 1, y eso es igual a 0. Podemos hacer que A por X más B por I menos A por X1 más B por I1 va a ser igual a 0. Ahora, como estamos hablando de la forma normal, vamos a dividir toda esta ecuación por el módulo normal. Entonces, lo que nos va a quedar que A sobre el módulo normal por X más B sobre el módulo normal por Y menos, y abrimos paréntesis, A sobre el módulo normal por X1 más B sobre el módulo normal por I sub 1. Cerramos paréntesis, igual a 0. Y en esto lo que podemos hacer es que A sobre el módulo normal es el coseno de omega y B sobre el módulo de la normal va a ser seno de omega. Si empezamos a reemplazar, nos va a quedar que X por el coseno de omega más Y por el seno de omega menos X sub 1 por el coseno de omega más Y sub 1 por el seno de omega va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros tomamos y decimos, yo quiero que X sub 1 por el coseno de omega más Y sub 1 por el seno de omega valga P, toda esta ecuación, o sea, la ecuación, la forma normal de la ecuación de la línea recta, nos va a quedar como X por el coseno de omega más Y por el seno de omega menos P, y eso tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a ver cómo sacar la distancia de una recta a un punto en R2. Entonces vamos a suponer que tenemos que determinar la distancia de la recta R al punto P sub 0. Para ello vamos a utilizar el gráfico del desarrollo anterior. Por P sub 0 vamos a trazar la recta R sub 0 paralela a R, y la ecuación va a ser X por el coseno de omega más Y por el seno de omega menos, y abrimos paréntesis, P más D, cerramos paréntesis, igual a 0. Esta recta es paralela a la recta R, tiene el mismo ángulo omega de su normal, y si esta ecuación pasa por el punto P sub 0, las coordenadas de este punto satisfacen la ecuación. Por lo tanto, X sub 0 por el coseno de omega más Y sub 0 por el seno de omega menos P menos D. Entonces, D, que es la distancia, nos va a quedar como X sub 0 por el coseno de omega más Y sub 0 por el seno de omega menos P. Este resultado, este D, puede ser positivo o negativo. Ahora estamos terminando y vamos a ver la transformación de la ecuación general o implícita a la forma normal. ¿Qué vamos a hacer? Con la ecuación general o implícita que obtuvimos recién, la vamos a dividir todas por el módulo de el vector normal, que es una ecuación de transformación de la forma general implícita a la forma normal. Y nos va a quedar la siguiente ecuación. A sobre el módulo del vector normal por X más B sobre el módulo del vector normal por Y más C sobre el módulo del vector normal igual a 0. Y esto es el traspaso de la forma general o implícita a la forma normal. Bueno, esto ha sido todo y espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima clase.